Amigos, el título de este video no es clickbait. Lo que vamos a analizar hoy es información que necesitas conocer porque va a impactar en tu dinero, tus inversiones y tu futuro financiero. Estamos viviendo un momento histórico donde múltiples crisis convergen al mismo tiempo. No es crisis aislada, no es inflación y no es una guerra. Es todo junto. Y esto créeme que no había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. En los próximos 15 minutos vamos a desglosar exactamente qué es lo que está pasando a nivel mundial, cómo todos estos eventos están interconectados y, más importante aún, cómo proteger y hacer crecer tu dinero en este tipo de contextos. Así que agarrá papel y lápiz porque vamos a ir directo al grano. Antes que todo quiero aclarar que con este video la intención no es dar miedo, no es dar food en el mercado, simplemente explicar qué es lo que está pasando y cómo esto nos puede afectar a nosotros y a nuestra economía. Pero desde ya que el objetivo no es darles miedo a ustedes, sino informarlo. Ahora sí, empecemos por entender el panorama general. Desde 2020 el mundo no ha parado de recibir shocks geopolíticos y económicos. Primero fue la pandemia, que no solo mató millones de personas, sino que también destruyó cadenas de suministros que hasta día de hoy no se pudieron recuperar. Luego de esto, febrero de 2022. Rusia invade a Ucrania. Y acá no estamos solo hablando de una guerra nacional. Estamos hablando del mayor productor de trigo de todo el mundo enfrentándose con el mayor exportador de fertilizantes en todo el planeta. Resultado, escasez de alimentos y energía que disparó la inflación globalmente. Pero la cosa no paró ahí. Octubre de 2023. Hamás ataca a Israel. E Israel responde. Esto escaló hasta convertirse en un conflicto regional que hoy en día involucra directamente a Irán, que hace apenas 2 días fue bombardeado por Estados Unidos. ¿Pero por qué todo esto es relevante para nuestras inversiones? Porque Medio Oriente controla el 40% de las exportaciones mundiales de petróleo. Cada vez que hay tensión en esta región, el precio del petróleo se dispara completamente y así también la economía global. Mientras tanto, Estados Unidos y China están en lo que muchos economistas llaman la nueva Guerra Fría. Aranceles que van y vienen, restricciones tecnológicas y una competencia que está fragmentando la economía mundial. China ya no solo es el taller del mundo, ahora es una superpotencia que quiere desafiar el dominio del dólar americano. Y esto, amigos, es un cambio tectónico que va a definir las próximas décadas. Ahora, todos estos eventos no son noticias aisladas. Están creando lo que los analistas llaman incertidumbre sistemática. Los mercados, como sabemos, odian la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, el dinero busca refugio. Según datos del Fondo Monetario Internacional, los flujos de inversión están siendo completamente redirigidos por consideraciones geopolíticas. Los países están reevaluando sus socios comerciales, no solo por razones económicas, sino también por seguridad nacional. Y acá viene lo importante. Esta tendencia es difícil que se revierta. Estamos entrando en una nueva era donde la geopolítica va a ser tan importante como la economía para saber a dónde tenemos que invertir. Si revisás tu cartera de los últimos 3 años, probablemente veas una montaña rusa. Y esto no es casualidad. La volatilidad se ha triplicado comparado con la década del 2010, porque los mercados ya no reaccionan solo a datos económicos como empleo o inflación. Ahora cada tuit geopolítico, cada sanción, cada escalada militar puede mover miles de millones de dólares en tan solo minutos. Y tenemos un ejemplo concreto. Cuando Rusia invadió Ucrania, el índice más conocido de todo el mundo, el índice del S&P 500, llegó a bajar un 13% en tan solo 3 semanas. O por ejemplo también cuando Israel respondió al ataque de Hamás, el precio del petróleo subió un 20% en tan solo 2 días. Cuando ya sabemos que estos no son movimientos normales del mercado. Y acá viene un punto y algo que muchos inversores lamentablemente no entienden. Durante las crisis, la mayoría de inversiones suelen moverse todas en la misma dirección, para abajo. Con esto no digo que estamos en una crisis ni que vamos a entrar en crisis. Es por eso que digo quédense tranquilos. Pero sí es verdad que la incertidumbre en las últimas semanas viene escalando debido a los eventos geopolíticos que venimos mencionando. Pero como siempre tenemos que tener presente el análisis de escenarios para saber qué hacer en cada caso. Por lo tanto, uno de esos escenarios y el que vamos a analizar en este caso va a ser que entramos en crisis. Y acá está el problema más grande. Los bancos centrales ya no tienen las herramientas de antes para poder controlar la crisis. Las tasas de interés están históricamente altas. La inflación, por otro lado, sigue siendo un problema. Y encima tienen que lidiar con tensiones geopolíticas. Por lo que se puede llegar a interpretar que la Reserva Federal de Estados Unidos está en una posición bastante complicada. Si baja las tasas para estimular la economía, dispara la inflación. Si las mantiene altas, puede precipitar una recesión. Es un juego donde realmente no hay buenas opciones. Y mientras tanto, países como China o Rusia están construyendo sistemas financieros alternativos para evitar el dólar. Y esto claramente a largo plazo puede debilitar la posición de Estados Unidos como potencia económica mundial. Por lo que con todo esto derivamos en qué hacer con nuestro dinero. La cruda realidad de todo esto es que cuando el mundo se vuelve loco, la gente sigue necesitando comer, tomar y comprar productos básicos.
Es por esto que las empresas de consumo defensivo son nuestras mejores amigas en este tipo de contextos. Hablamos de Walmart, que sin importar si hay guerra o no, la gente va a seguir necesitando comprar comida. O Coca-Cola, que vende en más de 200 países y tiene casi una demanda perfectamente inelástica. O McDonald's, que paradójicamente se beneficia porque en tiempos de crisis la gente busca una alternativa más barata para comer. Estas empresas tienen un factor común y tienen algo que los analistas llaman pricing power. Ya sé que parece difícil, pero quédate tranquilo porque es bastante fácil. Esto significa que estas empresas tienen el poder de que pueden subir sus precios sin perder significativamente clientes. En un ambiente inflacionario, esto es oro puro. Aunque suene duro, la realidad es que mientras haya conflictos geopolíticos, las empresas defensivas van a tener demanda garantizada. Por ejemplo, empresas militares han tenido rendimientos excepcionales desde 2022. Tranquilo, no solo por las guerras actuales, sino que todos los países están aumentando sus presupuestos militares. Alemania acaba de anunciar que va a duplicar su gasto en defensa. Polonia, por su lado, está comprando armamento como nunca antes. Hasta incluso países tradicionalmente neutrales como Suecia están aumentando su inversión militar. Y entre una cosa y la otra llegamos al petróleo y el gas. Sí, todos hablamos de energías renovables, pero la realidad es que el mundo hoy en día se sigue moviendo en un 80% por combustibles fósiles. Y esta dependencia no va a cambiar de la noche a la mañana. Tanto ExxonMobil como Chevron como Shell en los últimos años están generando cash flows récords. Porque la oferta está limitada por sanciones a Rusia y la demanda sigue siendo alta. Entonces, como nos dice el ABC de la economía de oferta y demanda, al haber menos oferta y la misma cantidad de demanda o hasta incluso más, el precio claramente tiende a subir. Pero más importante aún, estas empresas están pagando dividendos altísimos. Dividendos de entre un 5 y un 7% anual, que claramente en un ambiente de alta inflación te ayuda a mantener tu poder adquisitivo. Pero ahora pasemos de página. Vamos a hablar del oro. Y sí, sé que muchos dicen que el oro es una inversión del pasado, pero déjame darte datos concretos. En 2024 el oro subió un 27%. En lo que va de 2025 ya subió otro 15%. ¿Casualidad? Para nada. Los bancos centrales mundiales están comprando oro como locos. China compró más de 225 toneladas de oro el año pasado. Rusia, India, Turquía, todos están diversificando sus reservas saliendo del dólar. ¿Y por qué hacen esto? Porque el oro no puede ser sancionado, no puede ser congelado por decisiones políticas y es el único activo verdaderamente neutral en un mundo cada vez más polarizado. En nuestro caso tenemos varias opciones para exponernos al oro. Podemos comprar oro físico, pero vamos a tener el problema del almacenamiento y la seguridad, ya que tranquilamente de un día para el otro pueden entrar a robar a mi casa y este lápiz que era mi inversión en oro, este lápiz bañado en oro, por decir un ejemplo, me lo roban y mi inversión se fumó. Otra opción es invertir en ETFs o en fondos indexados. Algunos ejemplos son el GLD o el YAU, que te dan exposición al precio del oro y nos dan la posibilidad de invertir en este sin la necesidad de tener los problemas de logística. O si no, la tercera opción que volcamos sobre la mesa y es la que a mí personalmente más me gusta, es invertir en empresas de minería. Como por ejemplo pueden ser Newmont o Barrick Gold, empresa que personalmente tengo en mi portafolio. Para que sepas, estas acciones suelen amplificar el movimiento del oro. Cuando el oro sube 10%, estas acciones suelen subir un 20% o hasta incluso más. Mi recomendación, una combinación entre un 70% de ETFs y un 30% de empresas de minería. Y ahora sí llegamos a una de las partes finales. Llegamos a uno de los temas más controversiales en el último tiempo: las criptomonedas. Bitcoin específicamente se está posicionando como el oro digital. Y no es marketing. Hay datos que lo respaldan. Durante la crisis bancaria de 2023, cuando Silicon Valley Bank quebró, esa misma semana el oro subió hasta un 3%. Bitcoin en su caso, un 15%. Cuando Estados Unidos bombardeó Irán hace tan solo 2 días, el oro subió un 2%. Bitcoin un 8%. Pero lo más importante es que las instituciones financieras más grandes del mundo están entrando masivamente. BlackRock, la gestora de capital más grande de todo el mundo, lanzó su ETF de Bitcoin que hoy en día ya tiene más de 40.000 millones de dólares. MicroStrategy por su parte ya ha invertido más de 8.000 millones de dólares en Bitcoin. Y demás está hablar que El Salvador lo hizo moneda legal. Esto no solo es especulación de retail, son instituciones serias poniendo dinero serio en Bitcoin como cobertura contra la inestabilidad del sistema financiero tradicional. Para analizar el mercado cripto necesitamos varias herramientas específicas. La primera, Glassnode, que nos va a mostrar los flujos de dinero institucional, direcciones activas y métricas on-chain. La segunda, CryptoQuant, excelente para ver entradas y salidas de exchanges, lo que indica si las instituciones están comprando o vendiendo. La tercera y la más conocida, TradingView. Esta es específica para análisis técnico avanzado con indicadores específicos de criptomonedas. Y por último, Coinmetrics,
que nos va a dar datos institucionales y correlaciones con mercados tradicionales. Estas plataformas te van a mostrar no solo precios, sino el comportamiento de los grandes inversores también. Por lo que si querés que haga un análisis profundo sobre cómo está el mercado de criptomonedas en este momento y cómo lo veo de acá a días, semanas, meses o hasta incluso años, ponémelo en los comentarios que con gusto traigo un análisis bien profundo de todo el mundo de las criptomonedas a día de hoy. Llegamos ahora sí al final del video y hay un concepto con el que quiero que te quedes. El momento de actuar es ahora. Mirá, no te voy a mentir. Estamos entrando en un periodo de alta volatilidad que puede durar años. Las tensiones geopolíticas lamentablemente no se van a resolver rápido. La inflación sigue siendo un problema y los mercados toda la vida van a seguir siendo impredecibles. Los que se preparen correctamente ahora van a ser los que salgan ganando cuando todo esto termine. La historia nos enseña que las mayores fortunas se crean sobre las crisis, no durante las bonanzas. Por lo que ahora te voy a dar mi recomendación específica para una cartera defensiva en el caso de que entremos en crisis y que todo lo que estuvimos hablando en este video se termine convirtiendo en realidad. Porque como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Empezamos con un 30% de nuestro capital en empresas de consumo básico, como pueden ser Walmart, Coca-Cola, McDonald's o Procter & Gamble. Seguimos con un 20% en sector de defensa y energía, empresas como Lockheed Martin o ExxonMobil. Continuamos con un 25% en oro, combinando ETFs y acciones mineras. Como mencioné anteriormente, una de ellas, Barrick Gold. Vamos terminando con un 15% de nuestro capital en Bitcoin, y solo Bitcoin. Este 15% es para cobertura contra un posible colapso del sistema financiero. Pero quédense tranquilos que es muy difícil que pase. Y ahora sí, por último, un 10% de nuestro capital en efectivo. Acuérdense que una de las bases y de los principios más importantes es siempre tener liquidez para posibles operaciones y oportunidades que nos salgan. Y lo más importante de todo es que recuerdes que esto no es un consejo financiero personalizado. Simplemente es lo que yo haría en caso de que suceda todo esto. Pero siempre acordate de consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes. Ahora sí, hasta acá el video de hoy. Si este video te ayudó a entender mejor el panorama actual del mundo, qué es lo que está pasando y cómo esto nos puede afectar a nosotros, te reagradecería que me dejes un buen like, te suscribas y me dejes tu feedback en los comentarios para los próximos videos. Por otro lado, me encantaría saber en los comentarios también cómo vos estás preparando tu cartera para este nuevo contexto. Y ahora sí, amigos, inversores, nos vemos en un próximo video. Chau.